y a todos los que se nos han unido con entusiasmo y que veo que se siguen uniendo. La verdad es que tenemos muchas expectativas por este espacio porque, de hecho, esta reunión ha tenido una gran respuesta y asumimos que se van a ir uniendo más docentes e investigadores en el transcurso de la reunión porque teníamos 200 inscritos. Bueno, primero que nada, permítanme que nos presentemos el equipo. Este es un programa entre la Prosecretaría de Relaciones Internacionales y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba. En la Secretaría de Ciencia y Técnica está a cargo de la doctora Carla Giacomelli, que está acá con nosotros, y en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales estoy a cargo yo, que soy Miriam Carballo, y tenemos un equipo trabajando en internacionalización de la ciencia, dos de los cuales están aquí, porque se nos van a ir incorporando otra gente, Juan Manuel Andrés de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales y Patricia Guzmán de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Este es un proyecto que estamos trabajando hace bastante tiempo, ya lo hemos socializado en los consejos asesores nuestros y también tenemos una página donde ustedes pueden acceder a la información. ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, nos interesa capitalizar todo lo que sea acciones de información sobre investigación en el contexto internacional, y el primer trabajo que hemos hecho es relevar la información, relevar los docentes investigadores que trabajan en la universidad. Hemos hecho un mapa con las publicaciones extranjeras que hemos podido relevar a través de Scopus. Creo que hemos hecho algo de Cielo, de la base de datos de Cielo, pero no hemos tenido tantos avances allí. Es un relevamiento individual nuestro, no es algo que nos permita claramente esa base de datos. Y con esto hemos armado un mapa para ver cuáles son las producciones nuestras y con qué socios están trabajando nuestros investigadores. También hemos hecho un listado de las investigaciones que se llevan adelante en la universidad en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, porque ese es uno de los ejes prioritarios al que le queremos dar mucha visibilidad, promoción, y de hecho es uno de los temas que está en agenda en casi todos los centros de investigación del mundo o en educación superior. Casi todos los proyectos están enfocados, se le da mucho espacio a la gente que trabaja en esos temas. Por eso también queríamos relevar quiénes son los que están trabajando dentro de alguno de estos ejes. Bueno, con toda esta información hemos estado trabajando. ¿Y para qué queremos esta información? Para contactarnos con ustedes, para mostrarles las convocatorias, para convocarlos para proyectos especiales. Por eso agradecemos mucho la presencia de ustedes de aquí, porque seguramente va a haber muchas preguntas. Y bueno, y tenemos un mapeo también de la gente que participó o que está participando hoy. Tenemos relevado de dónde vienen, de qué facultades. Creo que la mayoría, ayer, no sé, porque ahora como se han agregado muchos, había un gran porcentaje de ciencias médicas. No recuerdo cuál era el otro segundo porcentaje, Juan Manuel. Pero bueno, ahora... Perdón. Básicamente la representación es muy cercana al volumen de docentes investigadores de la universidad. Las facultades con mayor cantidad de docentes son las que tienen más participación en ciencias médicas, ciencias exactas, etc. De todos modos, ese mapa se fue reconfigurando con las inscripciones posteriores que se fueron incorporando. Este proyecto surge primeramente desde nuestro plan estratégico participativo, en donde ya comenzamos a trabajar con la Secretaría de Ciencia y Técnica para ver de qué manera podíamos
promover y apoyar a los docentes investigadores en el plano internacional. Y además, con un proyecto de la Asociación Columbus, logramos armar este grupo y entrar en red con universidades que trabajan en esta asociación. Esta asociación también nos provee alguna información sobre las convocatorias y, bueno, estamos trabajando en metodologías de cómo hacer funcionar esto. En esta presentación de hoy hay un programa en particular que queríamos mostrarles, que son los proyectos COST, que si bien no pueden participar como miembros plenos nuestros investigadores, son proyectos que se arman dentro del consorcio de la Unión Europea, con consorcios de universidades de la Unión Europea, muy interesantes porque son interdisciplinarios y algunos exceden los grupos de investigación y tienen miembros extra y grupos de investigación, como pueden ser organizaciones no gubernamentales o pueden ser alguna organización de gobiernos. Y nos parece muy interesante porque son proyectos de avanzada e interdisciplinarios, que sería hacia donde estamos marchando en todos lados, dado la complejidad de los problemas que nos asisten y sobre todo en la cuestión de la agenda de objetivos de desarrollo sostenible. Queríamos hacer hincapié en esos proyectos, mostrarles cómo se accede a estos proyectos, pero también vamos a mostrar una variedad de otras convocatorias que están abiertas o proyectos que pueden pensar a largo alcance. La mayoría de los datos de hoy van a provenir de la Unión Europea con estos proyectos, pero también trabajamos en Latinoamérica fundamentalmente con la AUGM, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, y posiblemente algunos de ustedes hayan tenido alguna experiencia de estancia como investigadores o como en formación de posgrado en alguno de los países miembros, de las universidades miembros de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, de AUGM. También con AUGM hemos hecho, en realidad fue iniciativa de la Secretaría de Ciencia y Técnica, un curso de verano de propiedad intelectual, o sea que hay muchos desarrollos que están teniendo lugar y en los cuales se pueden incorporar. Bueno, ¿qué otra cosa más? Bueno, van a ver entonces esta variedad de programas y es bastante información para absorber, es mucha, así que entiendo que esta presentación va a quedar alojada en nuestra página, así que pueden revisarla después con tranquilidad, si ustedes quieren ver los datos más detalladamente en la página de nuestra secretaría, en Internacionales. De todos modos, también dentro de la página hay convocatorias, y cuando hay convocatorias que conciernen a los investigadores, están localizadas en ese lugar. Bueno, creo que acá los dejo para que entremos en tema directamente, y para que avancemos con la presentación y que después vengan las preguntas de ustedes, que seguramente va a ser lo más rico. Así que muchas gracias y bienvenidos. ¿Y Carla? Perdón, nada, quiero hacer un comentario que es más bien doméstico, pero que me sirve hacerlo, por lo siguiente: es súper importante tener esta clasificación de proyectos que financia la CECIT por ODS. Probablemente algunos y algunas no recuerden haberlo hecho porque lo empezamos a hacer en el 2018, en aquella convocatoria, y quienes tienen proyectos Consolidar 2018 no tienen que volver a hacerlo porque ya está hecho. Ustedes mismos definieron sus proyectos a qué objetivo se vinculaba, aun cuando no fuese cercanamente. Y en el Consejo Asesor de la CECIT de esta semana, yo les pedí a los secretarios y secretarias de las facultades que vuelvan a hacer ese relevamiento con la convocatoria 2020.
Entonces, es para nosotros muy importante tener ese mapa de cómo los distintos proyectos que se financian desde la universidad están vinculados al objetivo de desarrollo sustentable, porque además también nos permite a lo mejor agilizar algún trámite cuando vemos que hay una convocatoria vinculada a alguno de esos objetivos, directamente contactarnos con docentes e investigadores relacionados a una determinada temática. Entonces, yo sé que por ahí es un trabajo extra que le pedimos, pero volver a pensar sus proyectos en términos de cómo contribuyen a un determinado o a varios objetivos de desarrollo sustentable, es muy importante hacerlo para tener esa taxonomía de cómo los proyectos de la CECIT se pueden o impactan sobre los ODS. Nada, muchas gracias por estar, de nuevo, como dijo Miriam, y estamos muy entusiasmadas con este programa. No sé si sigue Juan Manuel o Patricia. Bueno, gracias a Miriam y a Carla por la apertura, por la confianza en el equipo de trabajo. La verdad es que estamos muy entusiasmados con lo que estamos haciendo. Y empezar a contarles un poco, esta presentación es parte de un grupo de 3 presentaciones iguales, no son avanzadas, sino que la idea es que los docentes que no puedan asistir a una puedan asistir a otra, que vamos a hacer de 3 encuentros sobre el programa de internacionalización de la ciencia y contarles qué nos proponemos hacer en colaboración con ustedes. Como decía Miriam, es un programa de articulación entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Prosecretaría de Relaciones Internacionales y que cuenta con la asistencia técnica de la Asociación Columbus, con quienes estamos trabajando. Es una red de universidades europeas y latinoamericanas con las que estamos trabajando y que nos vienen acompañando en un proceso de conformación y consolidación del programa. ¿Cuáles son las líneas de trabajo que estamos teniendo? Básicamente, primero hacer un trabajo de información, de generación de datos, antes de ir a hablar con ustedes. Antes de este primer encuentro hicimos un trabajo intenso de identificación de redes existentes, trabajos que los investigadores ya tengan con universidades extranjeras, y también la idea es empezar a rastrear potenciales socios, convocatorias y mecanismos de financiamiento, y el fuerte de la charla de hoy va a estar centrado en este aspecto. En términos de cuál ha sido la sistematización de la información que tenemos sobre cooperación internacional de la UNC, 2 segunditos, les voy a compartir otra pestaña para poder mostrárselo rápidamente. ¿Se ve el mapa? ¿Sí, no? No, bueno, todavía. ¿No? Ahora está. Ahí está. Sí, por ahí es pesadito porque sí, es toda la cantidad de información que tenemos. Estas son todas las instituciones con las que la UNC, con las que investigadores de la UNC que publican en journals que están inscritos en Scopus, han colaborado durante el año 2020, han publicado en coautoría internacional. Hacemos énfasis en el tema de la fuente. Hasta el momento la fuente principal que tenemos es Scopus, porque es la que hemos podido acceder. Hemos estado revisando, como dijo Miriam, Cielo, y eran muy pocas las publicaciones que podíamos incorporar. El objetivo de nuestro programa, y venimos trabajando en conjunto con la Oficina de Conocimiento Abierto, es poder construir esta información desde la información que ustedes cargan en CIGEVA, para poder incorporar todas las publicaciones que se hagan en coautoría internacional y no solamente las que están en estos determinados journals, que están en estas bases de indexación específicas. Nos gustaría compartirles qué tipo de información estamos construyendo. Este mapa es específicamente cuáles son las instituciones con las que hemos colaborado desde la Universidad Nacional de Córdoba en investigación en coautoría, y de las instituciones venimos construyendo información como, bueno, el país, cuántas unidades académicas de la UNC tienen publicaciones con esa universidad, cuántos investigadores, cuántas publicaciones, y en el caso en que la haya, cuántas citas. Voy a intentar abrir un poquito más. Por ejemplo, en el University College de Londres tenemos 2 unidades académicas que han sido 2 investigadores de 2 unidades académicas distintas que han tenido cada uno una publicación y han tenido un impacto en Scopus durante 2020 de 10 citas. Este tipo de información a nosotros nos sirve, si hacemos un poco de zoom out, también para establecer, para tener claridad sobre cuáles son los vínculos que tenemos a nivel geográfico. Si ustedes miran los colores, lo que está en gris son aquellas zonas que tienen, aquellos países que tienen menos de 10
publicaciones conjuntas con la UNC, no necesariamente porque los investigadores de la UNC no quieran colaborar con ellos, sino porque también hay una dinámica de producción científica específica de cada país. Si vemos ahí, pueden ver que África, Europa del Este, Europa nórdica y Asia, gran parte de Asia, salvo China y la India, son lugares donde hay poco nivel de colaboración, y está concentrado en América del Norte, América del Sur y Europa Occidental, con algunos destacados como India, China y Australia. De esto les voy a mostrar solamente esto, pero es como para poder contarles que nosotros estamos construyendo esta información y que va a resultar muy importante de aquí en adelante cómo ustedes carguen la información en Sigeva de las publicaciones que hagan y de las actividades internacionales que tengan. En la medida en que, por ejemplo, estén cargados los autores y las instituciones con las que han estado colaborando, nosotros ese dato lo podemos recuperar para poder hacer las propuestas de consorcios o de proyectos o de convocatorias que puedan ser específicamente pensadas para ustedes. Volviendo a la presentación, ahora sí. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos de cooperación? Lo que les vamos a contar ahora son algunas líneas muy en general como para que sepan que existen convocatorias específicas que pueden ser multilaterales o que pueden ser hechas a partir de programas nacionales de distintos países a los cuales se puede postular. Yo las voy a enumerar y les voy a contar datos mínimos para que, si a ustedes les interesa después, lo podamos conversar, podamos tomar contacto, pero es como para que sepan y tengan un primer pantallazo de algunos de los instrumentos que encontramos. A nivel de instrumento de cooperación multilateral, podemos mencionar las acciones Marie Curie, que esta línea de trabajo, estos instrumentos de cooperación, los vamos a ver en profundidad, vamos a entrar en las convocatorias que se van a abrir ahora, y los Erasmus Plus, que antes se llamaban Capacity Building for Higher Education Institutions y ahora son Partnership for Cooperation. Con relación a las convocatorias europeas, es importante que ustedes sepan que hasta el año pasado había un programa marco que se llamaba Horizonte 2020 y que ahora en adelante el nuevo programa marco se llama Horizonte Europa. Entonces, muchos de los instrumentos, quizás algunos de ustedes ya han participado en actividades de cooperación internacional en el marco de proyectos europeos. Gran parte de estos proyectos han cambiado de las modalidades, particularmente las acciones Marie Curie y los Erasmus han tenido una vuelta de rosca importante, así que es importante que lo sepan. Por hablar de algunas otras oportunidades, el grupo Coimbra, que es un grupo de universidades europeas y latinoamericanas, tiene becas para jóvenes profesores e investigadores de universidades latinoamericanas, becas de estancias de investigación. Para otras informaciones en general de multilaterales, pero también para nacionales de Europa, les recomendamos entrar a la página de Euraccess y en un ratito les vamos a mostrar cómo hacer esas búsquedas. A nivel de convocatorias nacionales, podemos dar algunos ejemplos de instrumentos que tienen algunos países con los que más colaboramos. Son los que hemos enumerado, son los principales socios que tenemos a nivel argentino. Bueno, está faltando Estados Unidos ahí con las becas Fulbright, pero son las más conocidas. Brasil, el CAPES tiene un programa que se llama PRINT, que es de estancias de investigación cortas en universidades brasileras. Esta convocatoria la han abierto, comenzó el año pasado y están cerrando prácticamente en este momento. El contacto debe ser directamente con la universidad con la que ustedes estén interesados en ir. No es CAPES la que hace la convocatoria, sino que CAPES convoca, las universidades brasileras postulan espacios y ustedes luego pueden postular a través de esas universidades brasileras. Necesitan tener un contacto y una carta de invitación. A nivel de China, hay una línea que es la beca de jóvenes talentos científicos, que es, hasta donde sabemos, la única que está vigente, que no requiere idioma chino, que es para jóvenes investigadores menores a 45 años. Francia tiene dos líneas, tiene una específica para Argentina y para Latinoamérica, que se llama ECOSUD. La convocatoria de ECOSUD de Francia este año no se ha abierto y el año pasado tampoco, básicamente por cuestiones de pandemia, pero son movilidades de mediano plazo, son hasta un año, y son sobre temas específicos que se definen para cada convocatoria. La última que se hizo, que fue la de 2019, que se ejecutó en 2020, los temas fueron enfermedades crónicas no transmisibles
Neurociencias y biotecnología, ciencias de la Tierra, evolución de las sociedades en el siglo XXI, población y desarrollo sustentable, y la pandemia de COVID. Con relación a las becas Marie Curie, a las becas Saint-Exupéry, son estancias de investigación de por lo menos un año que puede ser renovado en alguna universidad francesa. Eso pueden postular directamente a través del portal Campus France. Todavía no se han abierto las 2021. El Reino Unido tiene dos líneas de financiamiento, uno que es un financiamiento a proyectos de investigación en consorcios, que son las Newton Fund, que Argentina no es un país elegible directamente para ser parte del consorcio. O sea, el consorcio no puede estar integrado por universidades inglesas y argentinas, pero las universidades argentinas pueden ser parte, o investigadores de universidades argentinas pueden ser parte de un consorcio más amplio, ¿sí? Donde haya países que efectivamente sean elegibles. Esta es una línea que creó el Reino Unido cuando comenzó todo el proceso de Brexit y no se sabía si iba a quedar anclado en los programas de ciencia y tecnología en la Unión Europea. Un instrumento que es interesante, después en todo caso, si hay alguien interesado, lo podemos conversar. Este año no se ha abierto convocatoria por cuestiones de pandemia, es el de HeLinks, que es el de vinculación con universidades, que es un programa escalado del British Council, permite en una primera etapa financiar un pasaje al Reino Unido y tiene un pequeño dinero para una estadía, para poder conversar sobre actividades conjuntas, hacer networking con universidades inglesas, tienen que estar invitados por esa universidad, y en una segunda etapa hay un financiamiento para hacer un workshop o una actividad académica conjunta. Es una linda oportunidad porque son pocos los financiamientos así pequeños que permiten ir a hacer networking, así que es una buena oportunidad cuando lo vuelve a abrir British Council. Alemania tiene muchas líneas de financiamiento a través del DAD. Los dos que queremos destacar ahora son el programa ALEAR, que son de estancias de largo plazo de investigación, puede ser 1 o 2 años en una universidad alemana, y el programa de estancias cortas, que es justamente menos de un año, entre 6 meses y un año, y puede ser renovado. Y por ejemplo, con España, desde la Universidad Nacional de Córdoba, por ser socia de la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado, hay un programa de movilidad entre universidades andaluzas y universidades latinoamericanas, parte de la red, y permite la movilidad y la estancia corta de investigación. Esto a nivel de instrumentos. Yo no sé si vale la pena ir diciendo que si tiene alguna consulta, alguna duda, pueden ir haciendo las preguntas en el chat y las iremos tratando de recuperar, y si no, contestando directamente ahí en el chat. Patricia está disponible mientras yo hable y después yo responderé mientras habla Patricia. Así que si quieren ir viéndolo. Con relación a las aperturas, ahí veo una consulta que pregunta de la Saint-Exupéry. Esto va a depender mucho de la dinámica va a depender mucho de la dinámica que haya con la pandemia, ¿no? En este momento, gran parte de los vuelos están cerrados. Entonces la fecha va a depender de eso. Con relación a oportunidades de cooperación científica y convocatorias abiertas, la primera que queremos hablar es justamente la que mencionaban en el chat, las redes iberoamericanas de investigadores. Les traemos mención de esto porque nos parece que la conformación de consorcios, la vinculación con otros investigadores, es como el primer paso para después poder pensar en escalar en proyectos mucho más grandes y que efectivamente requieren más recursos. Poder pensar en algunas dinámicas de encuentro, de diálogo y de trabajo conjunto con investigadores es un buen primer paso, y en eso la UIP brinda un instrumento que son las redes iberoamericanas de investigadores. Ellos financian temáticas que estén vinculadas, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible, como un requisito. Puede ser eso, o el espacio iberoamericano de conocimiento, son las líneas con las cuales se están financiando. Por eso lo que decía Carla es tan importante, de identificar un objetivo de desarrollo sostenible al cual estén apuntando o estén colaborando con su proyecto de investigación. El requisito es que haya 20 investigadores de instituciones asociadas a la UIP y al menos 10 países representados del espacio iberoamericano de conocimiento.
Este programa también está escalado, tiene una primera etapa de financiamiento que es la creación de la red, para el cual hay un financiamiento de hasta 1.000 euros por ese año de funcionamiento de la red, y el de apoyo y consolidación, que es cuando se renueva eso, que son 2.000 euros más. Las convocatorias la convocatoria que está abierta de AUIP está abierta desde diciembre, hacen 3 llamados. El tercer llamado vence ahora el 31 de julio de 2021 a las 23:59 de hora de España. Es una buena oportunidad, los invitamos a que vean la página de AUIP, si quieren pónganse en contacto con nosotros, no hay problema, pero en la página de AUIP pueden ver cuáles son los socios, cuáles son las universidades, y de esa manera poder pensar en algunas líneas en algunos investigadores a los que podrían proponerles la conformación de una red. Juan Manuel, Sí. alguien preguntó si podías repetir, bueno, de las redes quería decir que solamente hay 3 de la UNC, así que sería interesante que se expandiera esto. Y alguien preguntó si podías explicar de nuevo CAPES, que no se entendió muy claramente. Perdón. Sobre CAPES, CAPES financia a las universidades brasileñas en este programa que se llama PRINT, que permite a las universidades hacer actividades de internacionalización. Por ejemplo, estancias de investigación de investigadores brasileños en el exterior, o estancias de investigación de investigadores del exterior en esas universidades. A ese programa aplican las universidades brasileñas y luego invitan. Entonces, ya está conformado, ya está distribuida la cantidad de vacantes entre las universidades brasileñas. Para lo que es la ejecución de 2020, está al cerrar el proceso de convocatoria. Yo lo que quería era hacer un panorama de cuáles son algunos instrumentos potenciales. No quiere decir que estén todos abiertos, pero sí que los conozcan, para que sepan que hay oportunidades con financiamiento de cada uno de estos países para poder ir a visitarlos. Veo la pregunta sobre el programa de cooperación con Australia y Nueva Zelanda. No hemos explorado, pero Australia tiene toda una línea de financiamiento para proyectos de investigación, así que es posible. En todo caso, después escribinos al correo del programa y te ponemos en contacto. Avanzo con la presentación. Esto era de redes iberoamericanas. Nos parece que es un instrumento súper interesante. Además, tiene la ventaja de ser en idioma español, y esto facilita que pueda participar más gente. Hay muchas universidades latinoamericanas que están participando de la UIP, así que es una invitación enfática de que puedan mirar este programa, y si tienen dudas, nosotros podemos tratar de resolverlas o contactar a la gente de AUIP para poder responderlas. Así que eso es nuestra primera invitación del día. La segunda información que queríamos darles era la de Erasmus+, básicamente porque la UNC tiene una fuerte tradición en proyectos de las acciones 2, que son no las movilidades tradicionales, las más conocidas de Erasmus, de movilidades de grado y posgrado, sino más bien estos proyectos que suelen ser trianuales para fortalecer capacidades institucionales. En este nuevo programa Marcos, que se llama Horizonte Europa, la Unión Europea ha dado una vuelta con relación a eso, ha pensado que fortalecimiento de capacidades va principalmente por una línea que se llama Iniciativa de Universidades Europeas, y es específicamente para universidades europeas, pero dejó abierto ahí una puertita para asociaciones para la cooperación, y hay algunas líneas de trabajo específicas para educación superior. Así que estos se pueden presentar, debe haber al menos 3 instituciones de 3 países europeos distintos. Esto es la llave para poder entrar a un proyecto. El consorcio debe incluir 3 universidades de 3 países europeos diferentes, y además otras donde la idea es que se puedan sumar. La duración, como les decía, es entre 1 año y 3, y el monto financiero es entre 100 y 400.000 euros. El plazo está muy encima, así que a lo mejor podemos encontrar algún consorcio que esté justo trabajando en temas que a ustedes les interese, pero no hay prácticamente tiempo para armar un proyecto desde cero, porque vence el 20 de mayo. Con relación a cuáles son los temas que van a financiar en asociaciones para la cooperación en educación superior, los temas son promover sistemas de educación superior interconectados, aprendizaje y enseñanzas innovadoras, y en esto la UNC tiene alguna experiencia con los proyectos City Labs y con el proyecto Listo de Erasmus Plus anteriores.
el desarrollo de disciplinas STEM, se les llama en inglés, por las siglas en inglés, y la participación de mujeres en estas áreas que son ciencia, tecnología, ingeniería, está incluido artes, lo cual es llamativo, y matemáticas. Algunos mecanismos de recompensa por excelencia de aprendizaje, creación de sistemas de educación superior inclusivos, y finalmente el apoyo a capacidades digitales del sector de educación superior. Normalmente los proyectos Erasmus son más de estructura institucional que académica o de investigación, pero a veces puede haber algún mecanismo por el cual puedan pensar transferencia y en eso se podría aplicar algunas de estas líneas de trabajo. Ya para ir cerrando, voy a entrar en las acciones Marie Curie. En este momento, las acciones Marie Curie antes eran 4, ahora las han convertido en 5. Nosotros vamos a hacer énfasis hoy en 2, que son las becas postdoctorales y los intercambios de personal. Las becas postdoctorales eran lo que antes se llamaban las becas individuales, y los programas de intercambio de personal son lo que antes se llamaba RISE. Bueno, becas de investigación postdoctoral. Que estamos hablando son para postular en universidades europeas hasta 2 años, y en el caso de los europeos que postulen a universidades en el exterior son hasta 36 meses, y ellos tienen la obligación de volver 12 meses a realizar tareas en Europa. Esto es interesante porque abre la oportunidad no solamente de pensar las becas de investigación, sino que hay una instancia donde pueden inscribir a sus instituciones, laboratorios, equipos de investigación, etcétera, como receptores de becarios postdoctorales europeos y tener un investigador europeo invitado en su equipo. La movilidad además permite una movilidad fuera de Europa durante 1/3 de la beca estándar para los que estén pensando en postular a una estancia de investigación postdoctoral de 24 meses. La primera convocatoria es ahora, el 18 de mayo, ya, pero se mantiene abierta hasta el 15 de septiembre. Esta información la tenemos hasta la semana pasada, que fue el foro CILAC, la gente de la Unión Europea hizo la presentación, y hasta acá la fecha del 18 de mayo se mantiene. Si no es el 18, puede ser la semana siguiente, pero no va a ser mucho más de eso. Están a confirmar porque esta es la primera convocatoria que se hace en el marco del programa Horizonte Europa, y todavía no fue aprobado el presupuesto, aunque indicativamente es de 242 millones de euros. Esta es la primera convocatoria, va a estar abierta hasta el 15 de septiembre, así que tienen un buen tiempo los que estén interesados en hacer una estancia de investigación postdoctoral en Europa para poder buscar la institución, el equipo de investigación, los socios, llenar los papeles y presentarse. Sí es importante que sepan de que debido al volumen de postulaciones que se espera que haya, va a haber un filtro de restricción. Aquellos que obtengan un puntaje menor a 70% no van a poder volver a presentarse en las mismas condiciones a la misma institución con el mismo proyecto en la convocatoria siguiente. Sí pueden presentarse a otra institución o con otro proyecto. En términos de dinero, que no es un tema menor para nadie, ¿qué significan las becas postdoctorales? Bueno, implica un subsidio de subsistencia de 5.000 euros para el investigador, más 600 euros de movilidad. Si tuvieran familia, esto es nuevo, hasta acá las becas europeas no tenían subsidios para asignación familiar. Si tienen familia para que se puedan trasladar con ustedes, hay un subsidio de 600 euros mensuales. Si hace falta un permiso de larga duración, bueno, estos aplican, son necesidades especiales, pero principalmente lo que deberían saber es esto: son 5.000 euros por mes, hay un subsidio de movilidad y hay un subsidio para asignación familiar, y además hay una contribución para que el investigador pueda llevar adelante su trabajo, participar en congresos, conformar redes de 1.000 euros mensuales, y una gestión y contribución indirecta, un financiamiento, que esto es institucional, el financiamiento de la investigación del investigador y la contribución indirecta van directamente a la universidad donde van a hacer la beca, y son 650 euros extra. No sé si hay algunas preguntas. Es una buena pregunta la que hace Gonzalo, porque eso hay una nueva restricción. Gonzalo Miguel Bermúdez pregunta: ¿hasta cuántos años luego de haberse titulado como doctor se puede postular? Eso es un requisito nuevo. Hasta 8 años después de haber recibido el título de doctor pueden postular en el marco de este programa de becas postdoctorales.
La siguiente presentación que quería hacerles era la de intercambio de personal, el programa, la acción de intercambio de personal, lo que antes era el RISE. Se cambió Juan, el... Sí. perdón, hay una pregunta más respecto de las becas postdoc que hace Juan Carlos Godoy y tiene que ver con el límite de edad. Si además de la restricción de años, luego de haber finalizado el doctorado, hay un límite de edad. No figura en la guía, al menos hasta donde yo sé no figura en la guía. Después puede ser que cada universidad, como la postulación se hace en conjunto con una universidad, que la universidad de destino pueda establecer algún requisito más restrictivo, pero en principio no. El programa este, que antes era RISE, está orientado al intercambio de personal, y uno de los principales cambios que tiene es que permite que viaje cualquier clase de personal y no solamente investigadores. Puede sumarse personal administrativo, de gestión, técnicos que colaboren en investigación, operadores de infraestructura, etc. ¿Cuál es el objeto? Y esto es lo más importante de entender de este programa. Es un programa de movilidad a 4 años, pero que tiene que tener productos entregables específicos. Es decir, la colaboración tiene que tener un resultado de investigación e innovación bien concreto que ustedes definen previamente, un plan de trabajo, y cada una de las movilidades que se van a hacer tiene que tener un resultado concreto que se especifique en el plan de trabajo previo, ¿sí? No es simplemente hicimos un convenio y entonces vamos y venimos y cada uno trabaja y vamos articulando y vamos viendo, sino que más bien esto es un plan de trabajo bien articulado, organizado en paquetes de trabajo con responsables de distintas instituciones, y tienen que tener determinados entregables, determinadas producciones específicas que se espera sobre este plan de movilidades. Está enfocado a una movilidad internacional, intersectorial e interdisciplinar, es decir, pueden sumar y se promueve que se sumen instituciones que no sean necesariamente académicas, pueden ser empresas, puede ser sector público, pueden ser sectores sociales, en función del tipo de articulación que ustedes tengan que hacer. Y es muy importante que puedan pensar en el marco de ese proyecto, qué aporte diferencial le da mi equipo, le doy yo, al sumarme en un programa como estos, al consorcio general. ¿Cuál es el diferencial? ¿Por qué el consorcio se enriquece de mi trabajo? ¿Qué aporte específico le puedo dar? ¿Cómo se enriquece el equipo sumándome en este programa? Eso es como súper importante para que eso quede claro en la planificación del proyecto. Les decía, ¿quiénes pueden aplicar? Consorcios de universidades, organismos de investigación, infraestructura, empresas, pymes, otros actores públicos y sociales. Lo bueno es que, otra buena noticia de este programa es que han relajado un poco las condiciones. Antes las condiciones era que tenían que haber al menos 3 instituciones europeas de 3 países europeos distintos para arrancar el consorcio, de ahí en adelante seguir sumando, y ahora son solamente 2 europeos como requisito, países miembros europeos como requisito, y el consorcio no tiene límites. Sí tienen que pensar esto de la racionalidad y la justificación de por qué se suman instituciones a esa red, ¿no? Pueden participar organizaciones de cualquier país y de cualquier sector. Este programa financia las movilidades entre Europa y los terceros países, o dentro de Europa. Esto es importante aclararlo. Por ejemplo, si ustedes tienen un consorcio donde hay universidades españolas, una universidad brasileña, una universidad argentina y una universidad china, el programa va a financiar las movilidades y la estancia de los investigadores europeos hacia Brasil, Argentina y China, hacia Europa de China, Brasil y Argentina, pero no financia la conectividad entre los terceros países, no va a financiar los viajes entre Argentina y Brasil o Argentina y China, ¿sí? Solamente ida y vuelta hacia Europa. La lógica con la cual se estructura el programa son meses persona, que es la cantidad de tiempo, o sea, es la unidad a partir de la cual se hace todo el cálculo, que es la persona que está haciendo una movilidad, cuántas meses va a estar ahí. El límite del proyecto, del presupuesto, es 360 meses persona, que eso puede ser como 10 personas 3 años, por ejemplo. Pero el proyecto máximo es 48 meses, entonces también puede ser estancias más cortas. Hay un límite de movilidad por persona que es 12 meses en total, independientemente del número de organizaciones al que visite, porque antes una persona podía hacer 1 año de estadía en Italia, 1 año de estadía en Francia y 1 año de estadía en Inglaterra, y seguir siendo el límite de 1 año estaba bien cumplido, ahora no es por persona. Y se pueden tener movilidades interdisciplinarias en el mismo sector, esto es principalmente para la Unión Europea,
se pueden hacer movilidades intersectoriales. Por ejemplo, que algún académico vaya a una institución pública o social o una empresa en Europa. La apertura de esta convocatoria es el 7 de octubre y dura todo el verano hasta el 9 de marzo. Tenemos un montón de tiempo, estas acciones son muy buenas, pueden pensar actividades a 4 años de movilidad y cooperación con un consorcio de instituciones y tener financiamiento a 4 años. Es una muy buena oportunidad y lo estamos agarrando bien temprano. Es súper recomendable de que piensen en la posibilidad de conformar o sumarse a algún proyecto de intercambio de personal. Les doy la plata, les digo la plata. Específicamente para cada investigador, el programa no financia el sueldo del investigador mientras está en la movilidad. Eso lo sigue pagando la institución de origen del investigador y se requiere que haya un vínculo de contrato previo. Puede ser con relación de dependencia o sin, pero tiene que ser anterior a que la persona vaya a hacer la movilidad. De todos modos, se paga una asignación que es como una especie de viático para poder estar en el otro país y es de 2.300 euros por investigador por mes. Con eso, además, deben cubrirse los gastos de traslado. Es una manera de incentivar a que no hagan estancias de un mes cortito, porque entonces no les va a alcanzar para el pasaje y para la estadía, sino que hagan por lo menos de 2 o 3 meses, porque con los 2.300 euros también van a tener que pagar el pasaje si no lo consiguen de otro lado. Hay un subsidio para necesidades especiales, si fuera a corresponder, y además hay un financiamiento institucional para la universidad en la que va a ser receptora del investigador, que es 1.300 euros como contribución para materiales de investigación, para redes, para congresos, etc. Y 1.000 euros en términos de contribución indirecta para la gestión del proyecto. No sé si hay preguntas sobre estos programas. Exacto, son los secondments. ¿La categoría miembro de personal cubre los CPA de las unidades académicas de doble dependencia? Sí, efectivamente. Antes no estaba cubierto y ahora sí, Juan Carlos. Hasta acá sobre las convocatorias. La pregunta que todos nos hacemos siempre es, bueno, ¿cómo hago para poder sumarme y poder presentarme a estas convocatorias que tienen requisitos de 3 universidades, 3 países europeos distintos, etcétera? Bueno, justamente para eso es que ahora Patricia les va a presentar herramientas para las búsquedas de socios, y estas herramientas principalmente incluyen el programa COST, de los que les mencionó Miriam, y algunas otras herramientas online que brinda la Unión Europea. Así que los dejo con Patricia. Bueno, hola, buenos días. Yo les voy a comentar sobre el programa COST, al que ya se refirió Miriam al principio de la reunión. Les voy a compartir pantalla. Un segundito. Aquí estamos. Bien, como ya había comentado Miriam, COST es el programa de cooperación de la Unión Europea en ciencia y tecnología, que incluye también las ciencias sociales y las humanidades. Este programa trabaja a través de lo que se llaman acciones COST, aquí COST Action. Este programa no financia la investigación, sino las actividades de colaboración en red. Entonces, lo que les queríamos comentar es la importancia de participar, de incluirse en alguna de estas acciones, es porque van a aumentar las posibilidades de poder participar en otros proyectos de financiación de la Unión Europea, como son las convocatorias de Horizonte Europa o las acciones Marie Curie. Patricia, ¿te podés acercar más al micrófono porque se escucha un poquito bajo? A ver ahí, ahora. Sí, un poquito mejor, gracias. Bueno, no, por nada. Bueno, les comentaba que la importancia, ¿no?, de poder participar e insertarse en las acciones COST es porque van a aumentar sus posibilidades de poder participar en otros proyectos, como son las convocatorias Horizonte Europa o las acciones Marie Curie. Y también porque van a tener la posibilidad de
encontrar socios y darse a conocer con pares que en un futuro se pueden constituir en socios para nuevas propuestas. Entonces, básicamente es una herramienta de búsqueda de socios y de poder participar en acciones teniendo la autorización del coordinador o el responsable de esa acción. Entonces, vamos a ver cómo hacer la búsqueda concreta, ¿no?, de acciones. Entramos a la página, que es esta que vemos aquí, cost.eu, simplemente. Y vamos a la opción aquí que dice Cost Actions, Browse Actions. Y acá es para la búsqueda de acciones. Al hacer clic en esta opción aparece todo el listado y vemos, bajamos el cursor, todas las acciones que se encuentran. Y es importante ir al filtro que vemos aquí abajo, porque acá tenemos que filtrar por el estado, por las acciones que estén activas. Entonces hacemos clic en activo, hacemos clic en search y abajo aparece todo el listado que por supuesto uno puede ir uno por uno, pero es interesante porque se puede hacer una búsqueda por palabras clave. Otra cosa que cabe tener en cuenta es la fecha. Si uno mira aquí en el título, ya está indicada la fecha del comienzo de la acción. Las últimas comenzaron en octubre de 2020, del año pasado. Y ustedes pueden insertarse en el periodo dentro del periodo del primer año o un poquito más. Entonces, por eso es importante filtrarlo por las que están activas y tener en cuenta la fecha en que se inició la acción. Entonces, si buscamos por palabras claves, vamos a poner un ejemplo, aquí por ejemplo reproductive, teniendo en cuenta un poquito la información que ustedes ingresaron en el formulario al registrarse, ponemos la palabra clave y hacemos clic en search. En este caso aparecieron dos opciones. Aquí, como les comentaba, vemos la fecha, este empezó el 8 de octubre de 2020. Al hacer clic directamente en el título, entramos a la página. Aquí vemos el código de identificación, el título de la acción. Inmediatamente aparece la descripción. Aquí está todo el detalle de en qué consiste la acción. Y un poquito más abajo tenemos la información de los contactos principales. Básicamente, la persona que figura como Action Chair, que es el coordinador de la acción, es a la persona a quien hay que contactar para solicitar poder ingresar e insertarse en la acción. Seguimos bajando un poquito y están los documentos de la acción. La Action Fact Sheet es la hoja de información, pero el documento principal es este memorándum de entendimiento, donde está toda la indicación del objetivo específico, por ejemplo, el impacto esperado, las áreas de conocimiento, el plan de implementación, actividades, grupos de trabajo, toda la información pertinente a la acción. Ustedes haciendo clic en este memorándum, en el formulario, se abre un formulario en PDF, que es donde está todo este detalle de información que les acabo de comentar. Volviendo a la acción, aquí en la otra pestañita que dice Parties, tiene el listado de todos los países que participan en la acción, y aquí también tiene el detalle de la fecha en que se aprobó la acción, cuándo empieza, ¿sí? Cuándo empezó, 8 de octubre de 2020, y cuándo terminó la acción, cuándo va a terminar. Esta también tiene un sitio web, que también es muy importante para poder obtener información un poquito más detallada y más actualizada de lo que va transcurriendo en este grupo de acción. Entonces hacemos clic en el link, nos va a llevar a la página. Ahora les comparto. A ver, ahí se puede ver, ¿se ve bien?
aquí en la página, Y se ve. como verán, bueno, es muy linda, muy bien presentada. Aquí en la parte del menú van a poder explorar y conocer más información, como por ejemplo aquí están los grupos de trabajo con cada objetivo y toda la información detallada de ese grupo, las actividades, ¿sí? Los proyectos que están en marcha, las misiones, otro tipo de recursos, toda la información que les va a ser de interés para conocer, ¿no es cierto? Y ver si tienen posibilidades de postularse si es de su interés. ¿Qué más? Cada vez que necesiten buscar, siempre vuelven a este link, a la pestaña aquí de Cost Actions, y dentro de eso Browse Actions, para volver a la búsqueda, y siempre tienen que recordar de en el filtro volver a marcar activo, le hacemos clic en Search para que traiga todas las acciones que están en marcha en este momento. Bien, esto es así muy breve y muy simple con respecto a estas acciones, cómo hacer la búsqueda. Para poder contactarse, recuerden con el coordinador, que es el Action Chair, para solicitar, ¿no es cierto?, poder insertarse en estos grupos y redes de trabajo. Ahora, también brevemente y rápidamente, les voy a mostrar la búsqueda en otro sitio. Ahora les muestro. Vamos aquí a Euraccess, en esta página que es de la Unión Europea también, ¿no es cierto?, para hacer todas estas búsquedas, sobre todo de los programas, por ejemplo, las acciones Marie Curie, que nos estuvo explicando Juan. Aquí entramos por la opción, si vemos aquí tenemos varias opciones en el menú. La primera, que dice Jobs and Funding, posicionamos en este cursor en esta primera parte y vamos hacia aquí abajo donde dice Find Funding. Hacemos clic. Empezamos el cookie. Bien, acá vamos a la última opción que dice European Research Program. Hacemos clic en este. Se despliega otra ventanita, se abre otra ventana, y aquí podemos seleccionar, por ejemplo, para las acciones Marie Curie. Ven que se pinta de color azul la casillita. Pulsamos aquí el botón de Search. Y en la parte bajamos el cursor y aquí ya tenemos todo el listadito de las acciones que hay en este momento que están abiertas, ¿sí? Las acciones Marie Curie. Aquí también uno elige, busca la que le interesa, hace clic en el título, en el enlace, y adentro ya van a tener toda la información pertinente a esta convocatoria. Sobre todo, bueno, hay que tener en cuenta aquí la fecha de cierre. Acá tenemos el ámbito, el área de la investigación, las entidades que participan y, por supuesto, la descripción, toda la información pertinente. Aquí incluso también hay un sitio web al cual pueden ingresar para poder obtener mayor información. También, volviendo a la primera opción de Jobs and Funding, también se puede hacer la búsqueda por socios. Aquí en la tercera opción que dice Partnering, aquí pueden buscar miembros u organizaciones. Entonces, supongamos que les interesa buscar algún miembro particular, hacen clic en esta opción y a su vez se despliega esta otra ventanita donde tienen distintas opciones de búsqueda por área de investigación, por país. Haciendo clic en el país, está disponible en todos los países a los que les interesa, que sea de su interés, o con instituciones. Entonces,
seleccionan la opción que a ustedes les interesa y hacen clic en el botón Search. Igual les va a traer todo el listado, bajando, ¿no es cierto?, aquí con el cursor, donde ustedes seleccionan de acuerdo a la información que les sea de interés. Bueno, básicamente, perdón, aquí también se puede hacer, en esta web también se puede hacer en la búsqueda por palabras claves. Entonces, siempre volviendo a la pestaña principal, Jobs and Funding, búsqueda de financiación, ¿sí? La tercera que aparece aquí abajo, que es Find Funding. Hacemos clic y acá está la opción de ingresar palabras claves. Por ejemplo, Science Policy. Le pueden hacer dar Enter o pulsar el botón Search. Aquí les indica la cantidad de resultados. Resultados y lo mismo que antes, ingresan al enlace donde van a encontrar toda la información pertinente, las fechas de finalización, el área de investigación, las entidades y toda la descripción y con la información que corresponda. En este caso tiene un documento PDF con toda la información que van a necesitar para hacer su análisis y, bueno, ver si es de su interés y tienen la posibilidad de participar en esa acción. Y bueno, para finalizar con esta presentación, ya pasar a las preguntas, solamente me quedaba por agregar es que en la página del programa de internacionalización de la ciencia está el formulario que es importante que ustedes completen. Toda esa información que está allí a nosotros nos va a permitir conocer cuáles son sus áreas de investigación, los proyectos en curso, para poder vincularlos con convocatorias o propuestas de financiación para hacérselas llegar específicamente. Ahora les paso perdón, Carlos ya había pasado la página de nuestro programa. Igual se los vuelvo a dejar aquí en el chat. Así lo tienen a mano. Ahí, Patri, lo compartí para que lo puedan ver. Ahí está el link al programa y la ficha. Hay una pregunta, perdón que te interrumpa, hay una pregunta que hace Sergio sobre cuáles son las acciones de la PRI y la UNC para generar networking dentro de la UNC. Bueno, esa ficha es justamente para ese tipo de cosas. Nosotros estamos proponiendo este tipo de actividades de difusión y divulgación del programa y cuáles son las oportunidades que hay para poder ponernos en vinculación con ustedes. Esa ficha que está disponible en la página web, lo que nos permite a nosotros es refinar las búsquedas en función de las temáticas que a ustedes les interesan, los antecedentes que ustedes tengan, poder potenciar las redes que ustedes tengan. Entonces, la idea es ir acompañando, ahí les comparto la página donde está la idea es ir acompañando ese proceso. Nosotros no pretendemos armar, por ejemplo, cuando les pedimos toda esta información, no vamos a armar un boletín informativo y les vamos a estar haciendo llegar las cosas, sino que la idea es hacerles llegar información que nos parece que por el perfil de la convocatoria y por el perfil de las líneas de investigación que ustedes tienen, les puede llegar a ser de utilidad. Entonces ese es como el principal mecanismo. Y después ir generando algunas rondas. Estamos trabajando para generar otras articulaciones a través de Columbus, a través de AUIP, poder acercarles y facilitar que puedan aprovechar las convocatorias y los socios al momento adecuado para poder presentar los proyectos. Este es parte del proceso de acompañamiento que estamos pensando. Una cosa, gracias Juan, una cosa que quiero destacar de esto es que justamente es súper importante para poder hacer ese networking interno y poder identificar distintos investigadores o investigadoras que estén involucradas en una determinada temática, tener el SIGEVA actualizado y completo. Alguien preguntó antes cómo era con el tema de capítulos de libros y todo lo demás. Hay algunos campos que están de SIGEVA que no son obligatorios, pero si uno completa todo SIGEVA,
lo que puede poner es que escribió, no sé, un artículo, un capítulo, lo que fuese, con determinadas personas de determinados países, y entonces eso nos facilita a nosotros ese trabajo. Y lo mismo lo que yo mencionaba antes, de las clasificaciones de los proyectos en términos de los objetivos de desarrollo sustentable. Ustedes tengan en cuenta que solo de CECIT financiamos del orden de 1000 proyectos, con lo cual hacer un mapeo es bastante complejo, y hacer un filtro por determinados temas también lo es. En ese mismo sentido estamos trabajando desde la CECIT para tener dentro de la página web un buscador de proyectos donde ustedes también puedan hacerlo y puedan encontrar eventuales socios para una determinada, estoy refiriendo a proyectos financiados por CECIT, por supuesto, dentro de la universidad. Pero sí, la idea, uno de los objetivos de este programa es facilitar el trabajo puertas adentro de la universidad, para que investigadores que estén trabajando en temas afines, o a lo mejor en el mismo tema, con diversos enfoques, se pueden presentar en distintas convocatorias. La mayoría de estas convocatorias de la Unión Europea pretenden o tienen un enfoque multi e interdisciplinar muy fuerte, de modo tal que es necesario primero tener un pequeño consorcio o un pequeño grupo de trabajo hacia el interior de nuestra propia universidad para poder aplicar estas otras cosas. Otra cosa que quería remarcar es que en casi todos para las iniciativas que tienen que ver con grupos, siempre se necesitan contactos anteriores a presentarse en las convocatorias. Por eso era tan importante que ustedes vieran COST, para ver si ustedes se incorporan en alguno de esos proyectos, acciones en realidad son. Y eso ya les va creando unos socios conocidos, para que después, si hay alguna otra acción, ustedes puedan intervenir. O sea, todas las actividades de contactos previos son importantes, porque muchas veces necesitan invitación de otros lugares, necesitan armar grupos. Entonces es muy importante ir estableciendo esos vínculos previos. Y en el caso de COST, la otra cosa que les quería recomendar es que se asocien al bulletin de COST, y les llegue información sobre actividades que están desarrollando, sobre webinars o sobre nuevas propuestas que van a hacer. O sea que eso es también otra herramienta que es interesante. Sí, el formulario se accede a través del sitio web, está colgado ahí de manera permanente para que puedan completarlo. Ahí nos hicieron algunas sugerencias de mejora, así que también las vamos a tener en cuenta, y va a estar permitido que ustedes editen su perfil, así que eso va a estar abierto. Cuando lo corrijamos, en todo caso, Juan Manuel, te contacto para que puedas agregar la otra unidad académica. Yo recogí algunas preguntas anteriores, algunas fueron respondidas y otras no, pero ya estoy un poquito perdida con eso. Las repaso para que no queden dudas. La primera pregunta, creo que se fue el orden, es de Benjamín Reinaldo, y bueno, lo de la sala superilla lo contestaste. La que sigue es de Juan Godoy. Él, en relación a las OIP, preguntaba si además de programas de movilidad hay posibilidad de financiar la creación de redes, y que bueno, que desde la Facultad de Psicología están trabajando para postular a un nuevo proyecto sobre salud mental y COVID en una de estas líneas de OIP. No sé exactamente si Juan tiene alguna duda al respecto. Me parece que estaba reforzando lo que estábamos presentando, ¿no? De que ellos ya tienen una de las redes AUIP y van a estar presentándose a la línea de consolidación, pero sí, efectivamente, AUIP tiene líneas de redes de investigación a las que pueden postular. Esa es la presentación que les hicimos. Bueno, la pregunta de Sebastián Gago respecto de aclarar algunas cosas sobre CAPES, creo que Juan lo hizo, pero a lo mejor le quedó alguna pregunta. Agradeció, así que no. Clarísimo, muchísimas gracias. Sí, gracias. Después tenemos una pregunta de Ricardo Fretes respecto de colaboraciones con Australia, Nueva Zelanda, si tenemos convenios y si hay programas abiertos de cooperación.
No desde la UNC, pero probablemente haya líneas de investigación, no las hemos incorporado en esta presentación, pero si le interesa particularmente que nos contacte el correo electrónico y vamos a buscar información para acercarle. Bueno, mire, ella Gracias. contestó en el chat que no tenemos con Egipto ni con Irlanda. También preguntó Juan Manuel Díaz, me parece que no respondimos, respecto de convenios con Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Ya contesté. Perdón, no lo vi. Y Gonzalo Bermúdez pregunta si no hay acciones en marcha en otras formas de promover el inicio de estas acciones. Bueno, fue un poco lo que charlábamos. Hasta ahí son las preguntas del chat mientras ustedes estaban haciendo las presentaciones. No sé si hay alguna. Sí, acá veo que hay algunas preguntas más. Sí, hay una de Valeria que está preguntando si podemos dar consultas particulares virtuales en lo inmediato sobre Erasmus, acciones para la cooperación. Valeria está haciendo una estancia de AWIPER. Sí, con relación a eso, si necesitan alguna asistencia en algún proyecto que estén pensando o ya tienen un consorcio al cual quieren presentarse, necesitan lectura de proyectos, acompañamiento técnico en algo por el estilo, estamos súper dispuestos a colaborar en lo que necesite, así que nos escriba por correo electrónico a la cuenta del programa y organizamos una reunión virtual. Buenísimo. Y Adrián Díaz dice que si los proyectos que aparecen en el buscador COST están buscando, se me movió el chat, perdón, están buscando socios en otros países. En principio el consorcio está conformado, pero suelen estar abiertos a la incorporación. De hecho, hay una reglamentación que dice que los proyectos no pueden incorporar nuevos socios, ni siquiera como veedores, en el último año de la acción. Son 4 años de cada acción. Entonces, implícitamente están abiertos y si ustedes se acercan es probable que puedan sumarse. No es que están buscando así abiertamente, pero sí son receptivos a la incorporación de nuevos socios. No sé si tenemos más preguntas. Yo reitero la invitación a completar el formulario, si bien el formulario de inscripción nos dio alguna información sobre las líneas que están trabajando, vamos a poder tener un perfil mucho más claro de sus experiencias de cooperación internacional y cooperación científica y los perfiles y los temas sobre los cuales están trabajando para poder afinar la información que les vamos acercando por correo electrónico más allá de lo que nosotros publiquemos en nuestra web. Los invitamos también a usar algunas de las herramientas, esto de COST, y las herramientas de búsqueda de Euraccess que les compartió Patricia. En ambos pueden crear un perfil personal y entonces tener acceso a otras informaciones, sobre todo en COST pueden tener acceso a todos los perfiles de los integrantes del grupo, que a lo mejor no conocen al chairman, pero quizás otro ven y en el grupo hay otro investigador conocido y la puerta de entrada es esa. Y lo de Euraccess, que tiene la posibilidad de generar el perfil y ofrecerse como receptores, decir que quieren estar participando en proyectos y que los contacten a ustedes también. Eso está bueno que lo puedan ver porque la verdad es que son herramientas muy potentes. Ahí tenemos la mano levantada de Sofi y ella quiere hacer una pregunta. La escuchamos. Hola, sí, yo tenía una consulta porque yo en el gobierno del presidente Macri tuve aprobado un proyecto de cooperación internacional con Alemania y con España, sacamos calificación sobresaliente, en ese proyecto yo hice la carátula del proyecto, inclusive por sugerencia de la parte alemana, era un proyecto de colaboración internacional en Chagas y otras enfermedades infecciosas en relación al genotipo de pacientes, básicamente como para ver, digamos, una asociación entre dotación génica y ancestría, sobre todo para descendientes de europeos, y la evolución de la enfermedad de Chagas si esos descendientes europeos viven en América Latina. Más allá del proyecto en sí mismo, salió aprobado, tuvimos muy buena calificación, pero resulta que tenía un detallito, esta era la 7ª convocatoria de intercambio entre la Unión Europea y países de Latinoamérica, ese era el marco en ese momento. El detallito que tenía es que necesitaba la aprobación del Ministerio de Educación de la Nación. Argentina como parte integrante, siendo un país, digamos, entre comillas, de tercer mundo, o como quieran llamarlo, en vías de desarrollo, lo que sea, tenía que aportar solamente 5.000 euros en los 3 años.
y fue vetado personalmente por Barañao. ¿Por qué sé esto? Porque el tema básicamente es que, habiendo sido aprobado el proyecto allá en Europa, también fue aprobado por los otros países miembros, estaba también Brasil, Chile, estaba Ecuador en ese momento, España y Alemania. Y el punto fue que allá sabían antes que acá que el proyecto había sido vetado, y me preguntaron a mí que por qué razón había sido vetado, porque habíamos aprobado nosotros el filtro de la Unión Europea, o sea, como equipo de trabajo, se había aprobado, digamos, la metodología, se había aprobado todo lo que en la parte de infraestructura del proyecto, el intercambio y todo, y cuando yo pregunté al Ministerio de Educación, la única respuesta que me dieron fue que el ministro lo vio y lo vetó, así, y no me dieron nunca ni siquiera un papel. Entonces, mi pregunta va concretamente a lo siguiente: ¿qué apoyo tiene la gente que se postule desde acá si hay alguna instancia que no dependa ni de la Universidad de Córdoba ni del gobierno de la provincia de Córdoba, digamos, para una cosa como esta? Porque evidentemente hay un filtro que es un filtro oculto. Yo no tenía, me dice justo Lorenzo Bermejo, el investigador con el que yo había contactado, que está en la Universidad de Heidelberg, y me dice, él es un español que está viviendo allá, me dice, ¿qué vínculos tenés vos políticamente ahí? Dice, porque es raro que hayan vetado un proyecto tan fácil, solamente tienen que poner 5.000 euros en 3 años, es decir, nada, prácticamente nada. Yo creo que el auto de Barañao era más caro que eso. Nada tenía que poner Argentina, solamente 2 viajes para que yo pudiera ir en algún momento, o algún miembro de mi equipo allá, y volver. Entonces lo que yo veo es que a veces la gente hace un esfuerzo grande. Para mí fue un esfuerzo muy grande. Tuve el apoyo de acá de la Universidad de Córdoba, tuve apoyo de mi directora de departamento, la doctora García, que digamos que estaba como titular de cátedra, y yo estoy en la cátedra de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Médicas, o sea, todo lo de acá estuvo bien, fantástico, salió aprobado y todo lo demás, y no podíamos creer, ni ella ni yo, la situación. Pero fue vetado, así directamente, pero personalmente por el ministro. Es decir, no es que hubo un consejo, una reunión de consorcio, no. Simplemente cuando le llegó el papel, lo vetó. Y yo me enteré de que hay otro proyecto, si no me equivoco, había uno de FAMAS también, que estaba más o menos en la misma situación de colaboración. Como no están acá los investigadores de eso, no me voy a meter a dar nombres, pero me consta, porque yo los conozco personalmente, que también se lo vetaron así, con una firma final de parte del ministro Barañao en ese caso. Digo, hay una... ¿Nos permite darle una respuesta? Sí, sí. Todas las convocatorias que nosotros acabamos de compartir no tienen intervención ningún gobierno de ninguna clase. Las convocatorias con convenios interinstitucionales entre las universidades y entre las universidades tanto europeas como latinoamericanas, son convocatorias que el financiamiento normalmente va a la Universidad Europea de origen, y estas convocatorias que nosotros compartimos no requiere cofinanciamiento o una contraparte por parte de la Universidad Nacional de Córdoba. Hay algunos proyectos donde, supongo que habrá sido en el marco de esa convocatoria específica, donde le habrán pedido, y entonces ese cofinanciamiento se habrá gestionado en el MinCIT o donde correspondiera, pero ninguna de estas convocatorias pasan por ahí. De hecho, ha pasado muchas veces que, por ejemplo, en acciones Marie Curie, becas individuales o programas RAISE, que son postulados directamente por investigadores, y nos llegaba la información de la Unión Europea, pero no había pasado la postulación por áreas institucionales, así que imagínense que mucho menos llegaría el MinCIT. Eso ha cambiado porque la Unión Europea viene como estructurándose en sus sistemas y ha facilitado de que las instituciones puedan saber cuáles son los investigadores que postulan, qué tipo de proyectos se está postulando, y requiere obviamente de un aval y de una firma institucional a nivel de rector, pero no pasa de allí. Las convocatorias, por lo menos que nosotros hemos compartido hoy, son convocatorias que no requieren fondos de contrapartida, que sí requieren postulación a nivel institucional, o sea, un aval formal que el rector otorga en todos los casos, y sí en el caso en que llegue a haber alguna necesidad de fondo de contrapartida, el compromiso de la unidad académica, que efectivamente va a realizar ese aporte en términos, por ejemplo, de uso de laboratorios o de insumos para la investigación, etc. Creo que ha respondido la pregunta. Sí, me parece importante que se aclare, porque no me gustaría que a otro le pase lo que ya me pasó a mí, por ejemplo, ¿no? Que académicamente e institucionalmente acá estaba todo bien, inclusive a nivel nacional, porque yo consensué con otros investigadores de Buenos Aires, inclusive de otras partes del país,
y que después, así por una decisión política, no se aprueba, ¿no? Es bastante frustrante y me gustaría que no le pase a otra gente tampoco. Ojalá que no. Tenemos acá una pregunta que no termino de comprender, no sé si es un proyecto en marcha respecto de consorcios existentes en trabajos en la puesta en diálogo de la investigación y producción en la ciencia, la tecnología y el patrimonio inmaterial. Nuestro programa hace hincapié en líneas de investigación que promuevan esa articulación entre la ciencia, la tecnología y la producción expresiva comunitaria. No sé cuál es la pregunta concreta, si podés prender el micrófono y hacerla, por favor. Sí, no sé si me escuchan bien porque estoy con baja conectividad. ¿Me escuchan? Sí. Bien. No, lo que veo es que hay como una presencia, obviamente siempre muy fuerte, en el concepto de investigación ligado a la ciencia y la tecnología juntas. No obstante, se habla de la interdisciplina y los espacios que hay de interdisciplina no entran dentro de este concepto de investigación que está dirigido directamente o únicamente a la ciencia y la tecnología. Nosotros estamos trabajando el concepto de investigación desde lo artístico y lo filosófico también. Estamos poniendo en diálogo áreas de conocimiento distintas, o sea, estamos compartiendo matrices de investigación distintas. Lo que tendría que ver es esto en el mapa, digamos, si hay proyectos existentes entre universidades que hagan hincapié en esto, quizá ustedes ya lo sepan por el mapeo que hicieron, y bueno, en realidad me pondré en contacto con ustedes vía mail como para hacer más específica esta mirada. Sí, Carla. No, que totalmente, me parece que es un caso bastante particular que podemos ver más personalizada, de manera personalizada, pero las convocatorias son de muy diversas temáticas. Patricia mostró alguna a modo de ejemplo, pero si vos navegás el sitio vas a encontrar muchas cosas. Perfecto. Particularmente en las acciones COST, perdón, hay acciones que verdaderamente hay interdisciplina entre los campos de las humanidades o de las humanidades y otras disciplinas, disciplinas artísticas, sobre todo en las acciones COST, pero entiendo que en todos lados se puede encontrar algo de eso. Con relación a eso, los programas europeos, como por ejemplo las acciones Marie Curie, ellos llevan como una estadística por áreas disciplinarias y hay un comité de evaluación de artes, así que yo entiendo que arte e interdisciplina. Entonces entiendo que es posible presentar proyectos en esa línea específicamente y no son solamente de ciencia y tecnología o innovación, sino que se puede pensar en cuestiones que tengan que ver con el arte y la interdisciplina. Si quieren escríbanos y nosotros vamos a buscar específicamente cuáles son las líneas o las convocatorias que ha habido y los proyectos que ha habido para compartir. Perfecto. Bueno, me pongo en contacto, gracias. De nada. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Juan Manuel respondió una de las últimas preguntas respecto de becas de AD o estadías de AD. Si es así, entonces les agradecemos a los que quedan que hayan participado de este webinar, y bueno, como saben, vamos a hacer otros 2 más, pero que son réplicas de este, para las personas que no pudieron atender y podamos llegar a la mayor cantidad de personas de la comunidad universitaria. Que tengan un lindo día. Adiós. Chao, gracias. Chao. Adiós, adiós. Chao, muchas gracias. Gracias, hasta luego.